Isaías capítulo 30. Y por favor compartamos nuestras vidas, que quienes no tengan, si ya no tengan por acá, pero vamos a compartirlas con la finalidad de que todos podamos meditar en la palabra de nuestro Dios. Vamos al libro de Isaías. Isaías está en el Antiguo Testamento, capítulo 30, y vamos a meditar solamente en los primeros 21 versículos de este capítulo. Este capítulo tiene 33 versículos, pero solamente vamos a meditar en los versículos del 1 al 21. Del 1 al 21, esa va a ser la porción, va a ser el párrafo en el cual vamos a meditar en esta mañana. El título del mensaje, si a usted le gusta anotar las predicaciones, le gusta tomar apuntes, el título del mensaje es El Dios que sabe esperar. El Dios que sabe esperar. Ese es el título del mensaje, El Dios que sabe esperar. Vuelvo a repetir la cita bíblica, Isaías 30, del 1 al 21. En este capítulo, hermanos, o en esta porción, en este párrafo, vamos a encontrar dos cosas mayoritariamente. Vamos a encontrar más, pero dos cosas propiamente. Vamos a encontrar el reproche de Dios a su pueblo y la espera de Dios por su pueblo. Número uno, el reproche de Dios por su pueblo y la espera de Dios por su pueblo. Esos son los dos asuntos. Los versículos que van del 1 hasta el 11, del 1 al 11, es el reproche de Dios hacia su pueblo. Pero los versículos del 12 hasta el 21 es la espera de Dios por su pueblo. ¿Por qué me están reprochando Dios a su pueblo? Ahorita lo vamos a ver. ¿Y por qué Dios lo está esperando? También lo vamos a ver. Pero estos son los dos asuntos. Del 1 al 11, Dios va a reprochar, pero reprochar de una manera lastimosa, dolorosa. Es de alguien que ama y que está sufriendo por algo que le hizo a su pueblo, en este caso Dios, lo que le hizo a su pueblo, y está sufriendo. Hay ocasiones en que la esposa nos reprocha de una manera dolorosa porque no le atendemos, porque no le damos su lugar, porque no pensamos en ella, porque no le apoyamos, porque no estamos en los momentos críticos que ella necesita, y nos dice: ¿dónde estabas? ¿Por qué no estuviste aquí conmigo? ¿Por qué me abandonaste por este tiempo? ¿Por qué no llegaste puntual? Y de una manera dolorosa nos reprocha. O el hijo que no le ponemos atención y le dice: papá, tuve un problema y no estuviste ahí conmigo. Y Dios está actuando así, de esa manera, pero dolorosa. No es un reproche duro, no es un reproche sarcástico, no es un reproche solamente para herir los sentimientos de su pueblo, sino para hacerle reflexionar y hacerlo volver hacia Él. Y en esos 11 versículos, Dios expresa todo su amor hacia su pueblo en ese reproche. Versículo del 1 al 11, por favor, vean lo que dice la Escritura. Ustedes siguen la lectura de la palabra de nuestro Dios. Empieza con un ay, dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de ti. Pero la fuerza de Faraón se les cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Hades, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde sale la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuelan, y llevan sobre los lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros, sobre el joroba de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente Egipto en vano
en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Bueno, pues ahora ya escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes no veáis y a los profetas no profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizar mentiras, dejad el camino, apartados de la senda, quitad de vuestra presencia al santo de Israel. Miren qué palabras tan tremendas, hermanos. A través de la historia bíblica podemos ver, hermanos, cómo el pueblo de Dios, Israel, que se formó en Egipto y que después de 430 años Dios los libera a través de Moisés y los lleva rumbo a la tierra prometida como lo había hecho, como se lo había dicho de una manera muy enfática y muy contundente a Abraham. Resulta que Israel siempre estuvo en una actitud negativa hacia su Dios. Podemos leer en el libro de Éxodo y en el libro de Deuteronomio que 10 veces tentaron a Dios, le hicieron molestarse, le hicieron airarse a Dios por causa de que ellos, en lugar de confiar en Él, de amarlo, de servirle, deseaban mejor regresar a Egipto. Hay un momento en que los israelitas le dijeron a Dios, estábamos mejor en Egipto, ahí comíamos las verduras y comíamos la carne y nos sentábamos con los platos llenos de comida. Y eso era mentira, eso era mentira. Pero estaban en contra de Dios. Constantemente Dios estuvo hablando a su pueblo, animándoles, mostrándoles sus maravillas, haciendo cosas grandiosas en ellos para que caminaran correctamente y fueran bendecidos. Pero ellos, en lugar de darle lugar a Dios, estaban en una actitud rebelde. Hubo un momento en que un profeta pagano llamado Balán, les empezó a echar maldiciones por causa de que había recibido sobornos de un rey pagano llamado Balán. Y resulta que esa maldición que este profeta les estaba echando a Israel, Dios lo cambia por bendición, porque Dios amaba a su pueblo. Y resulta que aún así su actitud era negativa. Este pasaje que estamos viendo, hermanos, tiene que ver con el tiempo de la monarquía, posiblemente en el tiempo de Josafat, en el tiempo del rey Ezequías. No se nos menciona exactamente dónde, pero resulta que los asirios estaban invadiendo a Israel. Y ellos, en lugar de buscar a Dios, en lugar de pedirle a Dios con todo su corazón que les diera la fortaleza, la ayuda y que Dios los sacara de ese aprieto tan tremendo por la invasión de los asirios, ellos buscan refugio una vez más en Egipto. Note por favor la palabra Egipto, que aparece en el versículo 2, aparece en el versículo 3, aparece en el versículo 7. Constantemente Dios les está reprochando que en lugar de buscarle a Él, van a buscar refugio por otro lado. Vean por favor el versículo 2, que se aparten para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza del faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Versículo 3, pero la fuerza del faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Estaban buscando la ayuda, la protección, el cuidado en un lugar donde no era lo correcto. Muchas veces nos pasa lo mismo así, porque hacemos lo mismo que estos israelitas. Buscamos refugio, buscamos la solución de nuestro problema, de nuestra necesidad en el mundo, en lugar de pedirle a Dios. Jesucristo dijo claramente: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Mateo capítulo 6, versículo 33. Pero en lugar de hacer eso, mejor buscamos por otro lado. Hacemos lo mismo, vamos a nuestros propios Egiptos, en lugar de pedirle la ayuda a Dios. Y miren qué situación tan tremenda para estos israelitas, porque tenían todo a su favor. Tenían a Dios,
Pablo escribió, mejor dicho, en la carta de los Romanos capítulo 8, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Israel tenía esa bendición de tener a Dios a su disposición. Pero en lugar de hacer eso, le dieron la espalda. Estaban buscando refugio en otro lado. Y miren, noten la palabra vergüenza. La palabra vergüenza en el versículo 3 dice, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza. Versículo 5, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza, yo Pablo propio, les será para vergüenza. Y a veces nos pasa lo mismo. Buscamos la ayuda, la ayuda en el mundo en lugar de pedir la ayuda a Dios. Buscamos la felicidad, buscamos la solución de nuestros problemas familiares, la solución de nuestros problemas económicos en el mundo en lugar de decir, Señor, yo soy tu hijo y clamo a ti y tú puedes ayudarme. Y dice la Biblia claramente que para Dios nada es imposible, pero le damos la espalda, le damos la espalda a Dios. Jeremías 33 dice, clama a mí, ¿y qué más, hermanos? Yo te responderé, clama a mí y yo te responderé. Y Dios siempre ha respondido cuando clamamos a Él y lo hacemos de corazón. Y Dios no nos deja tirados en el camino, pero muchas veces no lo tomamos en cuenta. Y miren, hermanos, reunión de oración, seguimos clamando, le seguimos pidiendo que Dios haga la obra y hemos visto cosas tremendas, porque Dios sí responde, Dios hace cosas grandiosas, Dios nos ayuda a salir triunfantes. Pero ¿sabe qué, hermano? Usted se pierde el tiempo de oración. Por no venir al tiempo de oración, no ve grandes milagros. Pero Dios quiere hacer cosas grandes. Y aquí, en este caso, Dios quería ayudar a su pueblo, pero ellos no querían. Fíjense bien, hermanos, vamos a los versículos 9 en adelante. Dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, es decir, a los profetas, no veáis, y a los profetas no profeticéis lo recto. Decirnos cosas halagüeñas, profetizar mentiras. Subraye las dos palabras, cosas halagüeñas. Es decir, predícanos cosas favorables, cosas bonitas. Pero no nos digas que debemos de buscar a Dios, porque buscar a Dios es a veces de sufrimiento, es a veces de problemas, es a veces de poder desgastarnos para buscarlo. Y fíjense bien en el versículo 11 lo que dice, dejad el camino, apartados de la senda, quitad de vuestra presencia al Santo de Israel. No nos hables de Dios, háblanos de cosas bonitas, pero no de Dios. Qué triste situación. Porque en Dios lo tenían todo, pero están rechazando a Dios y le están dando la espalda. ¿Qué nos pasa lo mismo? Nos pasa lo mismo porque a veces así preferimos mejor meternos de lleno en el trabajo, meternos en nuestros quehaceres, meternos en nuestras actividades seculares, en lugar de pedirle a Dios con todo el corazón que nos ayude a salir triunfantes, porque Dios lo puede hacer. Primero de Corintios 15:57 dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Y Romanos capítulo 8, versículo 37 dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo tenemos todo a favor, lo mismo que los israelitas. Pero a veces le damos la espalda a Dios. A veces no le damos el lugar a Él. Preferimos mejor escuchar el consejo del mundo, el consejo de la gente, el consejo de los familiares, el consejo de Dios. Regresemos por favor al versículo 1. Versículo 1 dice de la siguiente manera, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Consejo, pero no de mí. El mejor consejo lo tenemos en Dios, lo tenemos en su palabra, y su palabra es eterna, su palabra es de bendición, su palabra produce grandes cosas en nuestro favor, pero preferimos escuchar el consejo de Dios.
Hay quienes están pendientes en el Facebook para leer las frasecitas de aquellos pensadores del mundo, ¿sí? Están escuchando mejor las frases de Paulo Coelho, o de un escritor famoso, o de Gandhi, o de Che Guevara, o alguien así. Pero cuando se menciona de Jesucristo, de Dios, de la Biblia, no, eso no. Y entonces, ¿qué problema? Pues por eso estamos así. Por eso es que no crecemos en nuestra vida espiritual, por eso no vemos bendiciones, por eso es que nuestro país está de cabeza. Porque no le damos el primer lugar a Dios. Porque estamos buscando refugio en nuestros propios Egiptos. Y Dios está dispuesto a ayudarnos. Dios está dispuesto a transformar nuestra vida. Dios está dispuesto a hacer grandes cambios en nuestra persona, en nuestra familia, en nuestra colonia, en nuestro país, en donde quiera, en nuestra iglesia. Pero tenemos que darle lugar a Él. Fíjense bien, hermanos. Vamos a regresar al texto. Dice versículo 7, dice: ciertamente Egipto en vano inútilmente dará ayuda. Inútilmente dará ayuda. Inútilmente buscamos la felicidad, buscamos la solución de nuestros problemas en el mundo, cuando es mejor hacerlo en Dios. Mire qué tremendo, hermanos, ¿sí? Le hacemos más casos a los amigos, ¿sí? Les hacemos caso más a la gente de que tenemos ahí en el trabajo o en la escuela. Le hacemos más caso a ellos en lugar de darle lugar a Dios. Y por eso aquí dice el texto, dice el versículo 7: ciertamente Egipto en vano y inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo les di voces que su fortaleza estaría estarse quietos. Dios les estaba diciendo: esténse quietos, confíen en mí, pongan su confianza en mí, búsquenme. Pero no. Hermanos, cuando leemos el Antiguo Testamento, a veces hasta da coraje, porque viendo cómo Dios estaba haciendo grandes cosas en su pueblo, salían con cada cosa. Moisés está en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley y recibiendo los mandatos de Dios para bendecir a su pueblo, y ellos adorando un becerro de oro. Miren qué tremendo. Y la iglesia está orando viernes a las 7 de la noche y otros están viendo su película en Netflix. ¿Cómo puede ser? Esto? Mientras que unos están buscando a Dios con todo su corazón, otros están disfrutando, pues, de estar en el mundo. Entonces hay un problema. Ahí está. Y Dios desea hacer lo mejor. Miren qué triste, hermanos, que le demos la espalda a alguien que nos ama. En la carta de los Efesios, hermanos, en la carta de los Efesios, capítulo 4, versículo 30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo. La palabra contristar significa poner triste a quien nos ama. Si yo voy y le rompo el vidrio de la ventana de mi vecino, el que está ahí en la esquina, él no se va a contristar, le va a dar coraje porque le rompí su vidrio. Porque la relación del vecino conmigo no es una relación amistosa, simplemente es de vecino, y a veces nos saludamos si podemos. Pero si yo lastimo a mi hijo, entonces él sí se contrista. ¿Por qué? Porque él me ama. Y en el caso de Dios, Él se contrista por el hecho de que le lastimamos, por nuestra rebeldía, por nuestra indiferencia, por nuestra apatía, por nuestra testarudez. Él se contrista porque Él desea lo mejor para nosotros. Fuimos creados para ser bendecidos. Fuimos creados para una relación correcta con Él. Fuimos creados para que Dios hiciera grandes maravillas en nuestra propia vida.
Fuimos puestos en este mundo porque Dios desea hacer grandes cosas para bendición nuestra. Pero no le damos el premio. Y entonces es la razón de por qué Dios se contrista. Y en este pasaje encontramos ese lamento de parte de Dios. Si le hubiéramos buscado, si hubiéramos dado lugar a Dios, sería una cosa diferente, pero aquí su pueblo no ocurrió así. Fíjense bien, vamos a volver a regresar un poquito, hermanos. Versículo 5 dice: todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre. Está hablando de Egipto. Todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Mire qué tremendo. El confiar en el mundo nos pone en vergüenza. En lugar de darle el lugar a Dios. Y otra cosa, miren, fíjense, este pasaje, versículo 6, por favor. Dice: profecía sobre las bestias del Negev. Por tierra de tribulación y de angustia, de donde sale la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre el lomo de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre corobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. ¿Saben qué estaba pasando con los israelitas? Que estaban llevando su dinero, estaban llevando su riqueza para pedirle la ayuda a Egipto, estaban llevando el tributo para pedirle a Egipto la ayuda, y lo estaban llevando en camellos, en asnos, cuando no les iba a ayudar en nada. No les iba a ayudar en nada. Y a veces nos pasa así. A veces nos pasa así. Invertimos en el mundo en lugar de invertir para el reino de Dios, que va a traer mayor bendición a nuestras vidas. Ese es el problema. Invertimos nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestras vidas, nuestros talentos en el mundo en lugar de dárselo a Dios. Un día el apóstol Pedro y los apóstoles le dijeron a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti, ¿qué vamos a ganar? Así le dijeron al Señor, como que les estaba ya molestando seguir a Jesús. Y Pedro le dice: Señor, lo hemos dejado todo, ¿qué vamos a ganar? Y Jesús les dice: por haber abandonado todo por mí, recibirán la vida eterna y recibirán 100 veces más. 100 veces más. Hermanos, ¿qué banco le da a usted 100 veces más? Invierta 1,000 pesos en un banco, ahí en el Azteca. Invierta 1,000 pesos. ¿Cuánto le da de rédito? Bien poquito. Luego dice: ay, le llega su estado de cuenta y dice: ay, me dieron 5 pesos. 5 pesos por 1,000 pesos. Pero Jesús dice: invierte en mí y te doy 100 veces más. Pero decimos: ay, no, ¿cómo Dios? No. Y nos dejamos en aprietos. Y miren, es lo que estamos pasando con los israelitas. Estaban en esa condición. Estaban llevando su dinero, sus fondos, a un pueblo que los iba a dejar en mal. Y Dios estaba reclamándoles dolorosamente. Pero ahora veamos la segunda parte. Ahora veamos los versículos del 12 al 21. Y Dios les reprocha. Pero ahora fíjense bien lo que Dios les ofrece. Y en la manera como Dios los está esperando. Versículos del 12 al 21. Miren qué maravilla de pasaje. Qué Dios tan maravilloso es nuestro Dios. Dice versículo 12. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y iniquidad, y en ello os habéis apoyado.
Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace pedazos. Por tanto, entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del lugar o para sacar agua del pozo. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis: no, antes huiremos en caballos. Por tanto, vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces los perseguidores. Humillado huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de 5 iréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera de una colina. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Miren, el título del mensaje está basado en este versículo 18. Por tanto, Jehová esperará. Dios que espera para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más serán quitados, sino que tus ojos serán tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan: este es el camino, andad por él. No echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Miren la manera como Dios está actuando a favor de su pueblo y les está animando a que vengan a su encuentro. Es Dios que está esperando. Es Dios que espera para volver a él. El doctor William Marcos Barclay, un escritor cristiano, escribió muchos comentarios del Nuevo Testamento, contó la historia de una madre en la ciudad de Glasgow, allá en Escocia, que tenía una hija, y su hija joven le abandonó. Salió de su casa, era hija única, y se fue a vivir su mundo. El doctor Barclay cuenta que esta mamá, todas las noches, por años, dejó prendida la luz de su casa para que regresara a su hijo. Todas las noches, por si ella regresaba. Pasaron los años, más de 20 años, y esta jovencita regresó arruinada, deshecha, después de haber robado el mundo, para refugiarse otra vez en su hogar y en los brazos de su madre. Pero esa madre no perdió la fe del regreso de su hija. Todas las noches la luz prendía, todas las noches, por más de 20 años. Y si esta madre pudo esperar a su hija, el Dios de toda gracia, el Dios de toda misericordia, sigue esperando a su pueblo que regrese. Nos sigue esperando a nosotros. Porque Él no se cansa. Él no se fatiga. No tan fácilmente se le puede vencer en su paciencia. Y fíjense bien, hermanos, dice el versículo 18: por tanto Jehová esperará. ¿Y para qué va a esperar? ¿Para levantar una reprimenda? ¿Para levantar un castigo? ¿Para hacer sentir mal a su pueblo por su vergüenza que ha sufrido en el mundo? No. Notemos lo que dice el texto. Por tanto Jehová esperará para tener
Sí, llegamos como el hijo pródigo, sucios, malolientes, como el hijo pródigo. El hijo pródigo pasó un buen tiempo alejado del padre, y dice la parábola del hijo pródigo, viviendo entre los cerdos, que era el animal repugnante, es el animal repugnante para los judíos. Y ese joven sucio, maloliente, oliendo a cerdo, llega otra vez a casa. Y el papá estaba afuera esperando. Lo estaba esperando. De la misma manera aquí en el texto, el Dios de los cielos nos está esperando. Nos alejamos, nos vamos al mundo. Pensamos que logramos con éxito nuestros ideales. Pensamos que podemos sacar provecho de vivir en el mundo y resulta que salimos más arruinados que cuando entramos. Y fíjense bien, hermanos, en el versículo 13, regresando, dice el texto, versículo 13, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, como un edificio cuarteado. Un edificio cuarteado es un serio peligro, porque llega un temblor y todo se derrumba. Y así ocurre, hay una grieta tremenda en nuestro corazón, en nuestra vida interior, que tarde o temprano va a producir una ruina si no buscamos a Dios. Y Dios les dice, eso es lo que está pasando por ir a buscar la ayuda en un lugar equivocado. Pero Dios, que es misericordioso, abre sus brazos. Y dice en el versículo 18, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros que gocen. La palabra misericordia es el atributo de Dios de compadecerse por aquel que está sufriendo, por aquel que se encuentra arruinado, por aquel que se encuentra deshecho en la vida, que no tiene solución, que no encuentra la salida, pero Dios viene para levantarlo, viene para ayudarlo, viene para sanarlo, viene para transformar su vida, viene para darle una vida nueva. Eso es misericordia. Como el buen samaritano que vio a aquel hombre caído del camino y paga para que le restablezcan y lo apoyen y lo ayuden y lo sanen. Así Dios. Y Dios nos está esperando. Porque nos vamos al mundo, nos alejamos de Él por un tiempo, nos tomamos nuestras buenas vacaciones pensando que nos va a ir bien y hasta nos hacemos planes y castillos en nuestra mente pensando que nos va a ir bien y que vamos a tener tanta riqueza como Carlos Slim y después regresamos todos arruinados. Cuando en Dios no tenemos cosas. ¿No se ha dejado de Dios en esta semana, hermanos? No. ¿Le ha olvidado a Dios? No. Si tan solo nos olvidara por una hora, hermanos, estaríamos acabados. Pero tenemos vida y está dispuesto a quitarlo. ¿Por qué Jesús murió crucificado con los brazos abiertos? A pesar de eso, ¿por qué Jesús se tuvo que quedar así, clavado en la cruz? Porque es la demostración de que Dios le está esperando. Está diciendo, ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Está esperando. Para una vida bien, para una vida de bendición, para una vida con esperanza. Que tenemos problemas, sí, pero Dios está conmigo.
Que tengo enfermedad, sí, pero Dios está conmigo. Que mi esposa me dejó, sí, pero Dios está conmigo. Que mis hijos no me quieren, sí, pero Dios está conmigo. Que el mundo me rechaza, sí, pero Dios está conmigo. Dios está con nosotros. Así que es lo mejor. Es lo mejor. Y dice el versículo 21, así termina. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan, miren esas palabras de ánimo. Este es el camino. ¿Cuál es el camino? El camino de buscar a Dios, el camino de estar con Dios, el camino de darle lugar a Dios. Este es el camino, andar por él. No echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Es decir, no te salgas del camino, sigue adelante, vive para Dios, anímate a seguir. Porque no hay otro mejor lugar que está cerca del Señor. Está ahí. Yo no sé qué hay en su vida en esta mañana. Qué bendición que el pastor no sea omnisciente. Y qué bueno que ustedes no sean omniscientes, porque se imaginan lo que sabían de mí. Pero Dios sí, Dios sí es omnisciente. Es omnisciente. Y Él sabe lo que está pasando en nuestras vidas. Él sabe si ya estamos poniendo un pie en el mundo. Él ya sabe si en este momento estamos dentro del mundo. Pero nos está haciendo el llamado para venir a su vida. Él nos está esperando. Él está dándonos la oportunidad de venir a su vida. Jesús dijo claramente, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Si queremos salir triunfantes en nuestra vida, en nuestra familia, en las diferentes necesidades que tenemos, en los problemas que estamos viviendo, no hay más que darle lugar a Dios. Y fíjense bien, hermanos, y ya vamos a terminar. Versículo 18 termina diciendo de esta manera, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Felices los que confían, felices. Quiere disfrutar de su vida, quiere disfrutar de su familia, quiere disfrutar de una vida grandiosa en la relación con Dios. Confíe en Él, acérquese a Él, dígale, Señor, necesito de tu ayuda. Ven, Señor, a mi vida. Si usted no ha hecho su decisión por Cristo, acéptelo. Y si ya aceptó a Cristo y ya se está yendo al mundo, regrese al camino correcto, regrese, porque el Señor lo está esperando. No lo ha abandonado, no quiere que usted vaya a vivir mal en el mundo. Él desea lo mejor para usted. Un misionero hace muchos años llevó un proyector de cine a una comunidad en la India y llevó una película acerca de la vida de Jesús. Llegó al centro del pueblo y colocó una manta, colocó una sábana blanca para proyectar la película. Hizo invitación a la gente para ir a ver esa película. Cuando se estaba proyectando la película, en la escena en que Jesús está crucificado, cuando se está proyectando que Jesús está en la cruz, ahí entre toda la gente, había una buena cantidad de gente, entre toda la gente, un hombre se levanta y corriendo llega hasta donde está la manta y se arrodilla. Y mirando hacia la sábana donde estaba la imagen de la cruz, y Jesús ahí, le dice, Señor Jesús, bájate de ahí, yo debería estar en tu lugar. Eso no es justo. Eso no es justo. Él tomó nuestro lugar para darnos una vida nueva, para darnos una vida nueva.
En esa cruz encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida. El que tiene a Dios, lo tiene todo. Lo tiene todo. Y por eso Jesús tuvo que morir ahí. Así es que usted decide venir al encuentro de Jesús en esta mañana. Decirle, Señor, tú conoces mi vida. Tú sabes que estoy arruinado. Tú sabes que estoy deshecho. Tú sabes que estoy pasando por un momento difícil. Tú sabes cómo está mi vida. Te necesito. Perdona mis pecados. Ven a mi corazón. Te entrego mi vida, Señor. Yo no puedo hacer nada, pero tú sí. Tú puedes cambiar. Ven a mi vida, Señor. Te necesito. Y si usted decide venir a Cristo, por las palabras que Él dijo, no por lo que yo diga, no porque el predicador diga, sino por las palabras que Jesús dijo, usted tiene vida. Jesús dijo claramente, de cierto dijo, el que oye mi voz y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué bendición. Y usted puede experimentar esa vida grandiosa. Tener la vida de Cristo es tener la vida victoriosa. La vida que nos llena de esperanza, de fortaleza, aún ante las grandes presiones que tenemos en la vida. Pero usted necesita aceptar. Usted necesita rendir su vida a Jesús. Si ya lo hizo, qué bendición. Si no lo ha hecho, acepte. ¿Cómo lo puede hacer? Dígale simplemente, Señor Jesús, ven a mí. Te acepto como Salvador. Perdona mis pecados. Te entrego mi vida. Cámbiame, Señor. No necesita hacer otra cosa. No necesita hacer más cosas. Simplemente pedirle que Él venga a su vida y le va a ayudar. Y Él va a hacer la obra. ¿Quiere hacerlo? Mientras nuestro hermano Bert nos ayuda con el canto número 76. Con el canto número 76. Usted decídase venir a Cristo. Y si ya